Bienvenidos a Transformación y Desarrollo con Freddy Serna. Hoy vamos a profundizar en un tema que a muchos nos intriga. Esa línea que separa un liderazgo que une y fortalece en un equipo de uno que, aunque parezca cercano, puede terminar debilitándolo. La complicidad. Sí, a veces se piensa que un líder que se centra en las relaciones interpersonales ya es automáticamente efectivo, pero no siempre es así. Exacto. La pregunta es, ¿cómo distinguir entre un liderazgo auténtico que busca el bien del equipo y uno que por miedo al rechazo termina cediendo y perdiendo el rumbo? Esa es la clave, ¿no? Y para empezar a analizarlo, me parece interesante lo que Freddy plantea en su artículo sobre la cohesión versus la complicidad. Totalmente. Empezamos por entender qué hace a un líder cohesionador, ese que construye equipos sólidos y exitosos. Me llama la atención que un líder cohesionador, según Freddy, no solo busca la cordialidad, sino que construye vínculos emocionales auténticos. Y la base de esto, fíjate, es una autoestima sólida, un sistema de creencias que lo empodera. Claro, me impacta la frase que usa. Tengo valía, me lo reconozca o no la gente. Es poderosa, ¿verdad? Refleja una seguridad interior que le permite al líder cohesionador apoyar a su equipo sin depender de la aprobación externa. Totalmente. Y esta seguridad crea un ambiente donde la diversidad de opiniones no se ve como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento. El líder cohesionador no busca la uniformidad, sino la riqueza que surge del diálogo abierto y respetuoso. Y esto se refleja en su forma de actuar. Describe a este líder como alguien que promueve la comunicación sincera, no le teme al debate y siempre está en constante aprendizaje. Además, se menciona que suele ser persuasivo, extrovertido, optimista. Y lo importante es que estas características no son una fachada, son genuinas. El líder cohesionador no está fingiendo. Su autenticidad es la base de su capacidad para conectar a un nivel más profundo con su equipo. Claro, no se trata de manipular o caerle bien a la gente, sino de ser genuino. Ahora bien, ¿cómo se diferencia esto del líder cómplice? Al principio también parece muy orientado a las personas, pero su motivación es muy distinta. La diferencia clave es que el líder cómplice busca la aprobación externa, necesita validación constante. Su enfoque en las relaciones nace del miedo al rechazo, de la inseguridad personal. Y esta inseguridad lo lleva a actuar desde creencias limitantes. Ve el mundo como un lugar amenazante y su comportamiento está marcado por la cautela excesiva, por la necesidad de complacer a los demás. Exactamente. Y esto se traduce en conductas como decir sí cuando quiere decir no, evitar expresar su opinión hasta que sabe que va a ser bien recibida o ceder a la presión del grupo aunque no esté de acuerdo. Su prioridad es mantener la armonía superficial, aunque eso signifique sacrificar sus convicciones. Es decir, se preocupa más por la imagen que por la dirección del equipo. ¿Y cómo afecta esto a la organización en general? Tiene un alto costo. La complicidad en el liderazgo lleva a la pérdida de dirección efectiva. Al no poder tomar decisiones difíciles, se pierde la capacidad de innovar, de crecer, de adaptarse. Se sacrifica la eficacia por la comodidad. Y eso termina estancando a toda la organización. Así es, se crea una cultura de complacencia, donde nadie quiere mover el barco por miedo a generar conflicto. Es un panorama preocupante. Y lo peor es que este tipo de liderazgo puede pasar desapercibido por mucho tiempo, porque se disfraza de buen rollo, de armonía superficial. Por eso es tan importante saber distinguir entre la cohesión genuina y la complicidad. Y aquí es donde Freddy, con su experiencia como coach, motivador y mentor, nos ofrece algunas claves valiosas. Me interesa mucho saber qué propones. ¿Qué nos dices sobre cómo desarrollar un liderazgo auténtico que cohesione sin caer en la trampa de la complicidad? Lo primero que destaca es la importancia del autoconocimiento. El líder debe reconocer sus propias motivaciones, sus miedos, sus necesidades. Solo así puede asegurarse de que su comportamiento nace de la fortaleza interior y no de la inseguridad. Claro, si no te conoces a ti mismo, es fácil caer en la trampa de buscar la aprobación externa para llenar vacíos personales. Exacto. Y esto te lleva a tomar decisiones que no benefician al equipo ni a la organización. Y hablando de autoconocimiento para conectar con lo que mencionabas de la inseguridad, me parece interesante cómo Freddy habla de la seguridad personal. Un líder que confía en sí mismo, en sus capacidades, no necesita validación constante. ¿Es verdad? Esa seguridad le permite tomar decisiones difíciles sin miedo al rechazo, defender sus convicciones incluso cuando no son populares. Exactamente. Y esto a su vez lo hace más flexible, más abierto a las ideas de otros, porque no se siente amenazado por opiniones diferentes a las suyas. Lo que me hace pensar que un líder cohesionador no busca imponer su visión, sino construirla en conjunto con el equipo. Y para eso, la comunicación asertiva es clave. Totalmente. Un líder cohesionador debe expresar sus ideas con claridad y firmeza, pero respetando las opiniones de los demás. Es un equilibrio delicado, pero fundamental. Y para encontrar ese equilibrio me imagino que la escucha activa es esencial. No basta con oír, hay que comprender la perspectiva del otro, sus emociones, sus motivaciones. Sin duda.
La escucha atenta crea un clima de confianza donde todos se sienten cómodos para expresar sus ideas, sus dudas, incluso sus desacuerdos. Y esto nos lleva a otro punto importante, la gestión de conflictos. Claro, porque en un equipo cohesionado no se busca la uniformidad, sino la riqueza que surge de la diversidad. Pero, ¿cómo maneja los conflictos un líder cohesionador? Un líder cohesionador no le teme al conflicto, lo ve como una oportunidad de crecimiento. Es capaz de mediar entre diferentes puntos de vista, de encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de todos. Para eso necesita ser imparcial objetivo, capaz de analizar la situación desde diferentes ángulos, ¿verdad? No se trata de tomar partido por uno u otro, sino de buscar el bien común. Exactamente. Y aquí es donde la toma de decisiones juega un papel crucial. Un líder cohesionador debe ser capaz de tomar decisiones difíciles incluso cuando no sean populares, pero siempre con transparencia, explicando las razones y buscando el consenso. Es decir, no se trata de ser autoritario, sino de ejercer el liderazgo con responsabilidad, con integridad. Y eso me lleva a pensar en la importancia de dar el ejemplo. Un líder cohesionador no solo dice lo que hay que hacer, sino que lo hace. Su comportamiento es un modelo a seguir. Si queremos un equipo honesto, trabajador, comprometido, debemos ser los primeros en demostrarlo. El liderazgo no se impone, se inspira, se contagia a través del ejemplo. Y esto nos lleva a la segunda parte de la pregunta inicial. ¿Cómo impacta este tipo de liderazgo en la cultura de una organización? Es una pregunta fascinante. Cuando un líder es auténticamente cohesionador, no solo transforma su equipo, sino que impacta positivamente a toda la organización. ¿De qué manera? ¿Qué tipo de impacto genera? Un liderazgo cohesionador crea un ambiente de confianza donde las personas se sientan valoradas y respetadas. Esto a su vez fomenta la creatividad, la innovación, la colaboración. Es un círculo virtuoso. La confianza genera un ambiente de trabajo positivo y este ambiente positivo impulsa el crecimiento de la organización. Así es. Y en ese tipo de cultura organizacional, los errores no se ven como fracasos, sino como oportunidades de aprendizaje. Las personas se sienten libres de experimentar, de probar cosas nuevas, sin miedo al rechazo o al castigo. Se celebra la iniciativa, el riesgo, la creatividad. Y esto solo es posible cuando hay un liderazgo que inspira confianza, que crea un espacio seguro para el desarrollo personal y profesional. Y no olvidemos la motivación. Cuando las personas se sienten parte de algo más grande, cuando saben que su trabajo tiene un propósito, se esfuerzan más, se comprometen más. La cohesión no solo genera un ambiente agradable, sino que aumenta la productividad, la eficiencia, los resultados. Y esto beneficia a todos, a la organización, a los empleados, a los clientes. En resumen, cultivar un liderazgo auténticamente cohesionador es una inversión a largo plazo que trae beneficios para todos. No es fácil, requiere esfuerzo, autoconocimiento, desarrollo de habilidades, pero los resultados valen la pena. Totalmente de acuerdo. Y lo más importante es que este tipo de liderazgo no es un don innato, es algo que se puede aprender, se puede desarrollar. Todos tenemos el potencial de ser líderes o cohesionadores, solo necesitamos la voluntad de trabajar en nosotros mismos y de crear un impacto positivo en nuestro entorno. Exacto. Y para ir cerrando, me gustaría recordar a nuestros oyentes que el camino hacia un liderazgo auténtico es un viaje continuo. No hay una fórmula mágica, no hay un punto de llegada definitivo. Es un proceso de aprendizaje constante, de adaptación, de crecimiento. Me parece un excelente punto. Y hablando de aprendizaje, ¿qué te parece si exploramos algunos ejemplos de líderes que han logrado ese equilibrio entre la cohesión y la efectividad? Claro que sí. Si bien el artículo no menciona nombres específicos, nos da algunas pistas sobre las características que definen a estos líderes ejemplares. Recuerda que se habla de personas con una fuerte autoestima, capaces de construir vínculos genuinos, pero sin comprometer la dirección estratégica. Y también se menciona la importancia de la autenticidad, ¿verdad? Estos líderes actúan desde su propia esencia, desde sus valores y convicciones, y eso les permite conectar con su equipo a un nivel más profundo. ¿Se te ocurre algún ejemplo que encaje con esta descripción? Sí, me viene a la mente el caso de una directora de una empresa tecnológica que conocí hace un tiempo. Ella, desde el inicio, se enfocó en crear una cultura organizacional basada en la confianza y la transparencia. Compartía abiertamente la información con su equipo, incluso las decisiones difíciles, y eso generaba un clima de seguridad y compromiso. Esa transparencia es fundamental para construir confianza, ¿no? Permite que las personas se sientan parte del proceso, que comprendan las razones detrás de las decisiones. Y eso, a su vez, fomenta la responsabilidad y el compromiso. Exactamente. Y esta líder también era una maestra en el arte de la escucha. Siempre se tomaba el tiempo para escuchar las ideas y preocupaciones de su equipo. Y eso generaba un ambiente donde todos se sentían valorados y respetados. Me imagino que eso fomentaba la creatividad y la innovación, ¿no? Cuando las personas se sienten escuchadas, se atreven a proponer ideas nuevas, a tomar riesgos. Sin duda. Y esta líder, además de ser una excelente comunicadora, también era muy hábil en la gestión de conflictos. No los evitaba, sino que los enfrentaba con calma y objetividad, buscando siempre soluciones que beneficiaran a todos.
Y al actuar de esa manera, no solo resolvía el conflicto, sino que también enseñaba a su equipo a manejar situaciones difíciles de manera constructiva. Es decir, lideraba con el ejemplo. Exactamente. Y esa es una de las claves del liderazgo cohesionador. No se trata solo de dar órdenes, sino de inspirar con el ejemplo, de mostrar el camino con acciones. Y hablando de inspirar con el ejemplo, recuerdo el caso de un profesor que tuve en la universidad. Era un apasionado de su materia y esa pasión se contagiaba a sus alumnos. Nos motivaba a pensar críticamente, a cuestionar las ideas preconcebidas, a buscar siempre la verdad. Es interesante cómo ese entusiasmo genuino, esa pasión por lo que se hace, puede tener un impacto tan profundo en los demás. Un líder cohesionador no solo dirige un equipo, sino que inspira, motiva, despierta el potencial de cada persona. Totalmente. Y creo que estos ejemplos nos muestran que el liderazgo cohesionador no se limita a un área específica. Podemos encontrarlo en empresas, en organizaciones sociales, en la educación, incluso en nuestras propias familias. Así es. Lo importante es cultivar esas cualidades que hemos estado explorando. La autenticidad, la empatía, la capacidad de escucha, la transparencia, la confianza en nosotros mismos y en los demás. Y recuerda, este viaje no termina aquí. Te invitamos a seguir explorando el tema del liderazgo en la página web www.freddycernamegia.com, donde encontrarás más recursos y consejos para desarrollar tu potencial como líder. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión en la dualidad del liderazgo. Esperamos que esta conversación te haya inspirado a construir relaciones más sólidas, a crear equipos más cohesionados y a dejar una huella positiva en tu entorno. No olvides suscribirte al canal haciendo clic en el botón de abajo para seguir recibiendo más contenido como este.